Si usted tiene una Biblia, le quiero pedir que vaya al libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es uno de los más complejos porque hablan de los últimos tiempos de la tierra y de los tiempos de Dios. Entonces el Apocalipsis es difícil de comprenderlo. No se desanime si no entiende muchas cosas. Acuérdese de dos cosas siempre que lea Apocalipsis, acuérdese de dos cosas. Número uno, cuando una persona ha recibido a Cristo como su Salvador personal, no va a pasar por todas las cosas de la ira de Dios que están en el Apocalipsis, ¿ok? Los cristianos no hemos sido puestos para ira, dice la Biblia, ¿ok? Él nos va a salvar de la ira venidera. Entonces, acuérdese de eso, porque mucha gente lee el Apocalipsis y queda todo asustado. Cuando usted se asusta, lo primero que tiene que pensar es, ¿usted tiene a Cristo como su Salvador? Bueno, si tiene a Cristo, no va a pasar por esas cosas del Apocalipsis. Si no sabe si tiene a Cristo, reciba a Cristo, porque eso le va a dar la garantía de que Él le va a salvar, ¿okay? Y número dos, hermanos, el segundo comentario es, no se aflija si no lo entiende todo. Yo he estado enseñando últimamente del Apocalipsis y yo les comentaba a los hermanos que en mi caso, después de unas 15 veces de leer el Apocalipsis, he empezado a entender muchas cosas y cada vez que lo leo otra vez va a empezar a comprender algo más. Estoy leyendo una vez más el Apocalipsis, ya mero acabo, voy en el capítulo 15 me parece, y estoy entendiendo nuevas cosas y aprendiendo nuevas cosas que no había cachado. Entonces siga leyéndolo, siga aprendiendo, no se espante si no comprende algo, simplemente poco a poco va a ir entendiendo con la ayuda de su lectura, con la ayuda de conocer el libro un poquito más, ¿ok? ¿Ya lo tienen? Apocalipsis, capítulo número 9, por favor. Y vamos a orar y pedirle a Dios que nos hable a nuestro corazón. ¿Les parece? Pídale usted al Señor. Ya está un poquito más tranquilo el calor, ¿no? No se siente tanto. Entonces creo que ya podemos estar un poquito más activos. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos hable al corazón. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de escuchar tu palabra, que pueda ser de ánimo y de bendición, que nos instruya. No solamente queremos aprender qué es lo que dice la Biblia que ocurrirá en el futuro, sino también queremos sacar algo para nuestra vida presente y personal. Te ruego que tu Espíritu Santo llene nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón de tu palabra y nos la apliques como tú quieres que aprendamos. Permítenos entender tu palabra y practicarla. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el arrepentimiento es una de las actitudes más importantes para Dios. El arrepentimiento es una de las dos actitudes que Dios pide a toda persona para que pueda darle vida eterna. El Señor le pide fe en Jesucristo y arrepentimiento para con Dios, para que Dios le dé la vida eterna. A lo mejor su vida no es tan buena, a lo mejor no tiene mucha religión, pero si tiene a Cristo, tiene fe en Jesucristo, tiene arrepentimiento, eso es suficiente para que Cristo le dé la vida eterna. Cuando Cristo predicó, escuche lo que Él decía. En Marcos 1:15 Él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ahí están las dos cosas que Cristo quiere que hagamos toda persona para recibir la vida eterna. Arrepentirnos y también creer en el Evangelio, en el Señor Jesucristo. Hechos 3:19 también dice Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. También Pablo cuando predicó también habla del arrepentimiento y de la fe. Dice la Biblia que Pablo al predicar está diciéndoles que el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo en Hechos 20:21. Entonces,
para Dios el arrepentimiento de una persona es muy importante. Y cuando yo estaba leyendo el libro del Apocalipsis, esta vez, me saltó a los ojos cómo en el libro del Apocalipsis, en el tiempo futuro, para Dios sigue siendo importante el arrepentimiento que tiene el hombre. Y quiero que usted observe cómo en el caso de estas personas se habla del arrepentimiento, pero se habla de que ellos no tienen arrepentimiento. En el libro del Apocalipsis hay dos pasajes que les voy a llevar ahorita, donde se observa cómo la gente no tiene arrepentimiento. Ahora, yo le decía que es muy importante para Dios nuestro arrepentimiento. Tan es así que me atrevo a decir que no importa la gravedad de tu pecado, tanto como la actitud de arrepentimiento que tengas. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién cometió pecados más graves delante de Dios? ¿El rey Saúl o el rey David? ¿Qué pecados cometió Saúl? A ver, ayúdenme. ¿Ah? Homicidio, no, Saúl. Visitar a una mujer del tarot, del ocultismo, a una bruja, ¿qué más? Querer matar a David, ¿qué más? No lo mató, pero desobediencia porque no debía de ofrecer un animalito y él se sintió sacerdote y lo ofreció. ¿Qué más? Ok, se trajo el botín cuando Dios les dijo que no tomaran del anatema. ¿Algo más? No matar al rey, no matar a los que le pidió el Señor que lo hiciera. Pero ¿cuáles son los pecados de David? Además de adulterio, asesinato, censó al pueblo. Entonces, los dos cometieron cosas muy graves, pero Dios no perdonó a Saúl. Dios le quitó el puesto a Saúl, pero David le conservó el puesto. ¿Por qué? Porque David era mejor que Saúl. Pues en cuanto a pecados, los dos fallaron muy feo. Pero ¿por qué el Señor se compadeció de David? Reconoció. ¿Eso cómo se le llama? Arrepentimiento. La verdad es que sí importa la gravedad de tu pecado, pero importa más la actitud que tú y yo tomamos delante de Dios. No es lo mismo que uno diga, no, sí, yo he pecado, pero no pasa nada. A decir, no, sí, yo he pecado y yo necesito ponerme a cuentas con Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Ahora, en el libro del Apocalipsis hay dos textos que quiero que usted observe. Primero quiero que vea Apocalipsis 9:18. Y quiero que note todo lo que pasa a esta gente en el futuro, y a pesar de lo que pasa, no se arrepienten. Fíjese, dice Apocalipsis 9:18. Por estas 3 plagas futuras fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Nada más quiero que por un momento piense que muere la tercera parte de la humanidad. ¿Usted sabe cuánta gente hay en este planeta? Algunos lo redondean en 7,000 millones de personas. En México, ¿cuántos millones hay? 130, sí, más o menos, 130. Pero ¿cuánta gente va a morir? Una tercera parte de 7,000 millones, ¿cuánto es? 7,000 entre 3. 2.3, 2,300 millones. O sea, cuando los juicios de Dios vengan sobre la humanidad, no solamente moriría todo el país México, todo Estados Unidos, 350 millones. Y también toda India, más o menos como 1,200 millones. Y quizás podemos añadir también China, 1,300, 1,400 millones de personas. Países enteros van a ser borrados, hermanos. Y ante todas estas muertes, fíjese lo que vamos a punto de leer. Versículo 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Habla del juicio de Dios. Y luego dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios
y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron, fíjese el énfasis, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahora, sáltese al capítulo 16, versículo 9. 16:9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, perdón, ¿qué? 16, estoy en 19, disculpe, es mi error. 16:9, sí. Y los hombres se quemaron con el gran calor, no el de ahorita, hermano, este no quema, este incomoda y suda, pero no quema. Pero uno de los juicios de Dios va a ser sobre el sol. Y dice el versículo número 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa, acuérdense que son 7 copas que dice el Apocalipsis. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, el anticristo, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Se fija cómo en ambos lados se hace un énfasis muy especial sobre esta gente. Dios está tratando con estas personas, y a pesar de lo duro de la situación, no se arrepintieron de los males que habían hecho. Por eso yo le decía, para Dios el arrepentimiento es una de las actitudes bien importantes que Dios tiene que Dios quiere ver en ti y en mí. Ahora déjeme decirle un par de lecciones que sacamos de este tiempo, porque no me voy a meter tanto en el Apocalipsis ni en el futuro. Esos son ellos, pero ¿qué hay de usted y de mí? Dios sigue valorando el arrepentimiento en la vida de una persona. Y hermanos, quiero que usted sepa esto. A veces Dios permite cosas negativas en nuestra vida para llevarnos al arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Me escuchó? Dios sí permite cosas negativas. En cuanto a una persona que no conoce de Dios, que es nueva, Dios permite algunas cosas para llevarle a darse cuenta que necesita ponerse a cuentas con Dios y recibirle como su Salvador, y que se arrepienta por primera vez y que le pida a Cristo ser el Salvador de sus pecados. Mucha gente le da miedo hablar del infierno, pero el problema es esto. ¿Cómo le vas a poder decir que esa persona necesita recibir a Cristo, necesita salvarse, si la persona se ve y dice, no, yo estoy bien? Pero cuando se da cuenta que está en peligro, entonces necesita arrepentirse delante de Dios, que va a pedir cuentas, ¿sí? Ahora, en estas dos ocasiones la gente no responde. Dios trata con ellos y no responde. Ahora, quiero decirle algo a usted. Cuando te sucedan cosas malas, necesitas pensar en esto. Necesitas reflexionar. Quizás Dios está tratando contigo en un asunto. Yo pienso que no es apropiado que tú le digas a alguien más, ¿sabes qué? Esto malo que te está pasando es que Dios te está castigando. Yo creo que no es apropiado, porque eso es más bien ser cruel. ¿Tú qué sabes de la vida de los demás? Y yo creo que cuando tú le dices, es que Dios te está castigando, hermano, ten un poco de corazón, porque si te pasara a ti algo malo, no vas a querer que la gente te diga, eso te pasa porque Dios te está castigando. Entonces, no seas descorazonado, sea sensible. En vez de juzgar a la gente, ore por ellos y preocúpese por ellos y tráteles de ser de bendición. No es su asunto si Dios está castigándole o no, no es tu asunto. Tú no eres juez, ¿ok? Pero cuando a ti te pasa algo malo, usted debe de pensar y reflexionar si quizás Dios está permitiéndote pasar por cosas malas, porque Él busca arrepentimiento de parte tuya. ¿Está conmigo? La palabra arrepentimiento en el idioma original, hermanos, significa un cambio de mente, ¿ok? Algunos, pues acertadamente, han definido la palabra arrepentimiento como un cambio de mente que produce un cambio de vida, ¿ok?
Así que en tiempos malos, cada creyente debe de pensar por un momento, ¿será que yo estoy en algo mal y que Dios quiere enseñarme que estoy mal? Porque hermanos, a veces la gente ahí, fíjese cómo la gente es que Dios es bien malo conmigo, como si tú fueras un angelito, por favor. La gente de verdad, ¿cómo es? Siempre es que Dios es injusto porque me quitó esto, me permitió pasar esto. Y no tienen sus ojos abiertos para reconocer su maldad. ¿Sí? ¿Y yo qué hice, pastor? ¿Cómo que qué hiciste? ¿Sabías que Dios ve tu mente cochambrosa y tu pecado mental? ¿Sabía usted que Dios ve cuando un hombre es adúltero mentalmente hablando? A lo mejor no comete el adulterio físicamente, pero si es un adúltero, si voltea a ver una mujer para codiciarle en su corazón. Cuando una persona, mujer u hombre, tiene un pensamiento incorrecto ante el Dios de los cielos, santo, 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 eso es pecado. Cuando usted se echa una mentirilla blanca, ¿usted cómo puede decir que es una buena persona? Usted se siente buena persona porque se compara con lo peor, ¿no? Pero usted no es una gran persona delante de los ojos de Dios. Usted y yo, hermanos, somos personas que intentamos hacer el bien, pero la verdad es que no somos tan buenos como pensamos. Nosotros nos echamos porras y uno se ve al espejo y ahí más o menos ahí la llevo. Ya estoy sirviendo en la iglesia, ya estoy tocando aquí, ya estoy haciendo esto, ya estoy haciendo allá. Y sentimos que vamos bien, pero muchas veces nuestra vida no es tan buena como la que deberíamos pensar que es. A veces los ojos santos de Dios no pueden mirar la vida que nosotros tenemos, hermanos. Entonces, en los tiempos malos, en vez de echarle la culpa a Dios de que es un Dios malo, mejor fíjate tú en qué estás haciendo mal. Porque muchas veces no tenemos la madurez, ni la valentía, ni la honestidad de decir, la verdad esto me está pasando porque Dios me está corrigiendo. Siempre que nos pasa algo malo, uno le echa la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permites esto? Pues fíjate en tu vida, andas bien mal. Y luego quieres que Dios te aplauda, hermano. Hazme el favor. Cuando una persona pasa algo malo, usted debe de pensar en su propia vida y autoanalizarse, porque eso no lo puedo hacer ni yo como pastor. ¿Te está pasando esto porque eres bien pecador, hermano? No, yo no soy el juez. Pero usted sí debe de ser autocrítico y pensar que tal vez las cosas malas que le están pasando es porque Dios quiere llevarlo a un arrepentimiento. Ahora, nuestro arrepentimiento, hermanos, muestra nuestra sensibilidad espiritual. Mire, en el caso del Apocalipsis, no se ve arrepentimiento, se ve endurecimiento. ¿Ok? Yo creo, hermanos, que el arrepentimiento, además de que es un requisito para que Cristo te dé su salvación, también el arrepentimiento es una actitud continua, hermanos, que el cristiano debería de tener constantemente. ¿Ok? Déjenme poner un ejemplo. Muchos de ustedes se saben de memoria Primera de Juan 1:9, ¿no? Ahí lo van a ver en la pantalla. Pero ¿cómo dice? A ver, acuérdense. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese lo que dice el texto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, posiblemente usted lo sepa de memoria y posiblemente usted lo haya compartido con alguien para decirle, tú necesitas recibir a Cristo y necesitas confesar tu pecado para que Él te perdone. Ahora, si usted lo ha usado y le ha compartido a alguien este versículo y le dice, recibe a Cristo, pídele perdón, está bien, pero le voy a decir algo. El contexto del capítulo 1 no habla a una persona que no conoce de Dios. Habla de una persona que sí conoce de Dios y que de todos modos debe de ponerse a cuentas con su Señor. Ve el versículo 7, por ejemplo. Ahí en Primera de Juan. Ya estamos ahí cerquita en el Apocalipsis, ¿verdad? Pero fíjese Primera de Juan, ahí 1, y le voy a demostrar cómo este versículo en su contexto no habla a alguien que no conoce de Dios y que tiene que arrepentirse, lo cual es correcto, pero fíjese en el versículo 6 si quiere. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el contexto, hermanos? De una persona que quiere tener comunión con Dios y que necesita arrepentimiento. Entonces, 1 de Juan 1:9 lo puede usar para compartirle a alguien de Cristo y que reciba a Cristo. Sí, pero lo que realmente Juan está diciendo es: aguas, cristiano. Tú ya conoces a Cristo, amén. Tú ya recibiste a Jesucristo en tu corazón, amén. Pero aún en tu vida diaria debe de constantemente haber arrepentimiento. Entonces, nuestra comunión con Dios se debilita si no hay arrepentimiento continuo, hermanos. ¿Sí está conmigo? Entonces, a veces un cristiano piensa que el arrepentimiento es algo que tiene que hacer alguien que es bien tremendo, alguien que es bien pecador, alguien que este cuate viene nuevo a la iglesia, esa dama viene nueva a la iglesia. Ojalá se arrepienta, decimos, ¿verdad? Y a veces usted no se da cuenta que usted, por no confesar y no arrepentirse constantemente, su comunión con Dios no está muy bien. Miren, quiero que piense usted esto, hermano. Algunos piensan que si te arrepientes constantemente de pecado, es que eres tremendo. Y algunos dicen: no, yo no me arrepiento tanto porque yo soy buen cristiano. Y los que se arrepienten mucho se sienten bien pecadores, ¿ok? Y el otro lo juzga: no, pues ese cuate sí se tiene que arrepentir, es bien pecador. Y el que se arrepiente poco siente que anda muy bien con Dios. Pero es al revés. La persona que constantemente está arrepintiéndose continuamente es la persona que es más sensible al pecado. Y la persona que menos se arrepiente delante de Dios continuamente es la persona más sucia. Mire, cuando una persona está limpiecita, no se quiere ensuciar, ¿no? Yo hoy vengo de blanco, hermanos. Y cuando uno come mole y anda de blanco, ¿cómo anda? ¿Se cuida más? ¿Se cuida más, sí o no? Y yo cuando vengo de blanco y luego sirven mole, ayer comí mole bien rico y no, hombre, uno está con peligro ahí, hermanos, ahí. Entonces, está blanco, está limpio y se cuida de no ensuciarse más. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando un cristiano se cuida mucho en su vida espiritual, Cristo ya limpió tu corazón cuando le recibiste. Pero cuando tú eres muy sensible y estás cerquita de Dios y sabes que Dios es un Dios limpio de ojos como para ver el pecado, Dios es 3 veces santo, entonces tú te cuidas mucho de no pecar contra Dios y por lo tanto constantemente estás dándote cuenta de tu pecado y constantemente te arrepientes. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero con una persona viene de negro, no se va a dar cuenta que se mancha de mole, ¿o sí? No. Y eso pasa con un cristiano. Pues no está buscando la comunión con Dios, pues sabe que está haciendo algunas cosas, pero no pasa nada. Esa persona no solo anda lejos de Dios, sino que además no se arrepiente constantemente. Entonces yo quiero que usted piense eso, hermano, porque nosotros podemos ser muy ágiles en juzgar a esta gente del Apocalipsis y decir: estos cuates están bien intensos. Esta gente, ¿cómo es posible que hubo muerte? La tercera parte de la humanidad habrá de morir en catástrofes, va a haber fuego, va a haber un montón de juicio, y esta gente no se arrepintió. Y sin embargo, muchas veces usted y yo, como nos sentimos tan buenos cristianos, no estamos constantemente cuidando nuestra vida. El pecado, por más pequeño que sea, te mancha tu comunión con Dios. Y entonces tú necesitas limpiar tu comunión con Dios constantemente. Entonces yo le quiero animar, hermano, a que tenga un corazón bien sensible, constantemente poniéndose a cuentas con Dios. El cristiano peca, lamentablemente, cuando se descuida así. ¿Debería de pecar? No. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra actitud ante nuestros pecados y nuestras fallas? Pecar cada día menos, hermanos. Entonces yo le quiero animar que usted constantemente se arrepienta. Mire, hermano, no sé por qué como cristianos
Entre más tiempo pasamos, menos nos confesamos con Él. Pero a veces es porque los años nos engañan o nos hacen confiarnos. Y en vez de estar continuamente analizando nuestra vida, nos confiamos y ya sentimos que no es tan importante la confesión delante de Dios. Y luego vienen las consecuencias y vienen los problemas y uno ni se da cuenta que es porque uno está mal delante de Dios y tiene que ponerse a cuentas con el Señor. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, una persona que de verdad es bien sensible en su vida espiritual y que busca una pureza bien bonita delante de Dios, que es santo, es una persona que va a buscar continuamente ponerse a cuentas con Dios. Ahora mi pregunta es esta para usted: ¿cuándo fue la última vez que sinceramente se puso a cuentas con Dios por algo que no está haciendo bien? El pecado se puede dividir en dos maneras: el pecado de comisión y el pecado de omisión. El pecado de comisión es que cometes algo que está mal y que a Dios no le agrada. Es más fácil detectar ese pecado porque la regué, hice esto, dije esto, pensé esto. Y el Espíritu Santo ahí te apunta el dedo y tú sabes que estás haciendo mal. Y es más fácil reconocer este pecado. Pero quiero que usted piense esto: también es pecado por omisión, es decir, cuando no haces algo que Dios espera de ti. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le voy a poner un ejemplo. A lo mejor usted está bien y se siente bien, no está en pecado. Pero si usted no le ha compartido de Cristo a alguna persona recientemente, usted anda mal con Dios. No, pero no estoy haciendo nada malo. Sí, pero no estás haciendo lo bueno que Dios espera de ti. Es como una mamá que le encarga a sus hijos lavar los trastes y no lo hace. Y la mamá se enoja. Y el hijo dice: pero no hice nada. Y la mamá va a decir: por eso, porque no hiciste nada. Yo te encargué que lave los trastes y no lo hiciste. Hermano, quiero que usted piense en esto. Hermana, piense en esto. Hay cosas que Dios espera de ti si tú eres una hija de Dios. ¿Está conmigo? Hay algo que espera de usted como esposo. Hay algo que espera de usted como esposa. Hay algo que Dios espera de ti como cristiano. Hay algo que Dios espera de ti como joven. Hay algo que Dios espera de ti diariamente. Y cuando usted no lo hace, a lo mejor siente que no anda tan mal porque no es un super pecador, no estoy engañando a mi esposa, no soy un borracho vividor. Ok, pero la pregunta es: ¿qué cosas Dios espera de ti que no estás haciendo? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí ve conmigo? Entonces, cuando usted piensa en estas cosas, eso le debe traer al arrepentimiento y decirle: Señor, no soy lo que debería de ser, pero quiero mejorar en tus caminos. ¿Ve lo que estoy diciendo? La única diferencia entre esa gente del Apocalipsis y nosotros debe de ser la sinceridad, la transparencia y reconocer nuestro pecado. Y un cristiano que está cerca del Señor constantemente revisa su vida y debe de buscar ser puro. Mire, cuando usted se arrepienta, cuando usted quiera tomar un tiempo para ponerse a cuentas con Dios, le voy a animar a hacer esto. Dígale: Señor, no puedo pensar ahorita si yo te he ofendido en algo en esta semana o en este fin de semana. Pero si hay algo que no te agrada de mi vida, muéstramelo. Y luego, después de eso, póngase a pensar en su semana y deje que el Espíritu Santo de Dios ponga el dedo en la herida. Porque acuérdese que tanto pecado es no hacer algo malo como no hacer lo que Dios espera de ti y de mí. Y espera un momento. Yo me he dado cuenta que si usted espera unos minutos y piensa en su vida, y usted es salvo y ha recibido al Señor, usted tiene al Espíritu Santo. ¿Y cómo cala cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarte? Como cuando tú ves todas las fotos, ¿y cómo le haces para mover las fotos? Así, ¿verdad? Yo me imagino el Espíritu Santo moviendo toda tu vida así, y de repente para en un momento
y Dios te apunta a algo que estás haciendo mal o algo que debiste hacer y que no hiciste. Y entonces es un buen momento para ponerse a cuentas con el Señor. ¿Ve usted? Un cristiano que hace mucho eso va a mejorar mucho más su vida que aquel que puede decir, no, yo ya me arrepentí cuando recibí a Cristo. O sea, ¿no te has arrepentido más desde ese momento? Hermano, fíjese, es más, la cena del Señor es una oportunidad para ponernos a cuentas con nuestro Dios. Tuvimos en la mañana cena del Señor. Y si usted tomó bien la cena del Señor, tuvo que ser honesto, tuvo que ponerse a cuentas y le dijo, Señor, perdóname porque esta semana pasó esto y yo sé que no te agrada, perdóname, Señor. Yo no quiero tomar las cosas a la ligera. ¿Sí se da cuenta? Entonces, aún la cena del Señor te ayuda a ponerte a cuentas con el Señor. Por eso la vida cristiana debe de ser un arrepentimiento constante, una mejora constante. Miren, hermanos, déjenme poner un ejemplo. Allá afuera, cuando quieren que las cosas sean de calidad, a mí me enseñaron en la universidad que hay un departamento. ¿Cómo se llama ese departamento de calidad? Control de calidad, exactamente. ¿Y qué hace el control de calidad? Analiza que lo que se produce se haga bien. A veces cuando nos llaman por teléfono de un banco, ¿qué nos dicen? Esta llamada será grabada por fines de calidad. Y es porque están viendo que ¿cómo se llama esta persona? El asistente telefónico te atienda bien. Entonces, el control de calidad nos ayuda a darnos cuenta si un producto está defectuoso. ¿Sí está conmigo? Y que el producto sea de buena calidad. Ahora, el arrepentimiento continuo, hermanos, es como el control de calidad en tu vida cristiana. Cuando tú constantemente estás orando, pero antes de que te pongas ya a pedirle y decirle y contarle, antes de eso, yo te quiero animar que primero te detengas y le digas, Señor, quizás habrá habido algo que hice que te ofendió, o habrá algo que no está bien que yo hice delante de ti. Y que se ponga a pensar y que se ponga a cuentas con el Señor. Entonces, y mire, usted lo hace sin darse cuenta, en su vida usted lo hace. Cuando quiere estar limpio, ¿qué hace? Pues bañarse, tan sencillo, ¿verdad? ¿A poco por más que usted se cuide, en un mes va a decir, yo no me ensucié, ni hice ejercicio, ni sudé, por eso no me bañé? No, pues ¿cómo? Usted se ensucia de todos modos, es imposible no ensuciarse. Y entonces lo que uno hace es, me busco bañar continuamente. El arrepentimiento continuo, hermanos, es constantemente bañarse espiritualmente, que limpie tu pecado y que renueves tu comunión con tu Señor. Entonces, es bien importante esto, hermanos. ¿Cada cuándo se debe confesar un cristiano? Algunos dicen diario, yo no estoy de acuerdo. Cada vez que le fallamos. ¿A poco no hay veces que al día, hay varias veces que tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Dios? Bueno, a lo mejor el pastor es bien pecador y por eso tengo yo que ponerme a cuentas con Dios varias veces al día. A lo mejor usted nada más necesita una vez al día, porque nada más peca una vez al día. Si es eso, adelante, hermano. Pero si usted siente que le ha fallado a Dios algunas veces durante su día, póngase a cuentas con su Señor. Si anda en el trabajo y le falló a Dios, métase al baño y póngase a orar. Si usted está en la escuela o estás en la escuela, en el descanso, ponte a cuentas con Dios. Si en el negocio algo pasó y dijiste algo que no debiste haber dicho, o pensaste algo que no debiste haber pensado, o algo dejó de suceder que Dios quería que hicieras, ponte a cuentas con Él. Un cristiano limpio, un cristiano en buena comunión con Dios, constantemente está poniéndose a cuentas con su Señor. Amén, hermanos. Entonces, cuando yo veo el Apocalipsis, yo no juzgo a esta gente, porque podemos nosotros endurecernos. No se endurezca usted. Ahora, si usted no sabe si va a ir al cielo o no, yo le quiero decir, Cristo le ama. Arrepiéntase de su pecado, invite a Cristo a su vida y Él le va a ayudar. Él le va a ayudar. Y se va a poner a cuentas y Cristo puede entrar a su vida y salvarle. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar, mis hermanos. Arrepentimiento continuo. Yo no le estoy diciendo esto porque yo piense que usted es un terrible asesino o serial o algo así. Estoy diciéndole del arrepentimiento continuo, porque la Biblia enseña que todos batallamos con el pecado. ¿Está conmigo? Y que más bien una persona sincera
va a buscar cerca la bala, pero no nos dio a nosotros, hermanos, no se preocupen. Pero yo le quiero animar que usted tome un momento para ponerse a cuentas con su Señor. Vamos a orar. Señor, a veces no somos lo que tú quieres que seamos en nuestra vida personal. Como esposos a veces fallamos, Señor. Como esposas a veces fallan las hermanas. Como ganadores de almas, como cristianos, como trabajadores o como estudiantes. A veces fallamos, Señor. Y tú lo sabes, porque tú ves todo, Señor. Pero te pido que nos ayudes a tener un corazón sensible para reconocer y para acercarnos a ti en humildad, Señor. Y podamos, ante los ojos santos tuyos, reconocer nuestro pecado y pedirte que nos ayudes a ser mejores para tu gloria. Y si hubiera alguien, Señor, que tú le mostraste que quieres que se ponga a cuentas contigo y que reciba a Cristo como su Salvador, Padre, muéstrale en su corazón que necesita tanto tomar su momento en primado contigo para ponerse a cuentas de su pecado. Toma control de esta invitación. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, yo le quiero preguntar y le quiero animar a que usted ore un momento a Dios y le diga: Señor, ¿acaso hay algo en mi vida que no estoy haciendo bien, Señor? Muéstrame en qué área te estoy fallando. Y quédese pensando en su vida y orando: muéstrame, Señor. Y si su Señor le trae a su mente alguna cosa, póngase a cuentas con el Señor. Habrá alguno que diga: pastor, yo quiero esforzarme en tener una vida limpia delante de mi Dios. ¿Puedo ver su mano si esa es su decisión? Amén, amén, amén. Varias manos. ¿Por qué no se pone a orar? Pase un minuto o dos en oración personal. Si es necesario arrodillarse o sentarse y ponerse a cuentas con su Señor, hágalo. Si siente que le han pasado cosas malas, nadie somos nadie para juzgarle, pero usted cuestiónese y dígale: Señor, esto malo que me pasó, ¿será que hay algo que no te agrada de mi vida y que me estás corrigiendo, me estás mostrando que estoy mal? Porque esa pregunta solo tú la puedes responder. Nadie puede juzgarte, solo Jesucristo. Pero pregúntale: Señor, estas cosas que pasan en mi vida, ¿hay algo que tú quieres que me ponga a cuentas? ¿Algo que no estoy haciendo que tú quieres que haga? ¿Algo que he perdido que quieres que recupere? ¿Algo que estoy haciendo que quieres que quite? ¿O algo que tal vez no me di cuenta pero ya no estoy haciendo y que quieres que haga? Póngase un momento en comunión con Dios. Tome un momento para orar a su Señor. Ahora déjeme preguntarle esto: ¿usted está seguro de que va a ir al cielo al terminar su vida? Si usted no está seguro y tiene dudas, tiene miedos, Cristo quiere entrar a su corazón y salvarle. Pero Él le pide que tenga la honestidad de ponerse a cuentas con Él y que le reciba en su corazón. Y yo quiero orar por usted. Si hubiera alguien que dice: la verdad, pastor, no estoy seguro de ir al cielo, pero yo sí me quiero poner a cuentas con el Señor Jesús y pedirle que sea mi Salvador. ¿Habría alguien así con ese corazón? Yo quiero recibir a Cristo, ponerme a cuentas con mi Señor. ¿Puede levantar su mano un momentito? Yo quiero orar por usted. ¿Habría alguien que dice: yo quiero ponerme a cuentas con Dios, yo quiero recibirlo como mi Salvador? ¿Alguien así? No le dé miedo, levante su mano, quiero orar por usted. ¿Alguien? Yo quiero ponerme a cuentas con mi Señor. Amén, amén. Una dama va a tomar un momentito para orar con usted y ayudarle. ¿Alguien más? Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Señor, yo sé que no estoy hablando a gente terrible,
porque son gente que va a la iglesia y que te ama. Pero también yo sé, Señor, que tus ojos santos no pueden ver el pecado que a veces nosotros cometemos, que quizás no somos tan malos como otros, pero no somos santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Y tu palabra dice: sed pues vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y Señor, quizás tú mostraste a mis hermanas y a mis hermanos cosas de su vida que necesitaban poner a cuenta contigo. Ayúdanos a cambiar y a desechar lo malo que no te gusta de nuestra vida. Pero también si hay algo que no estamos haciendo, que hemos dejado de hacer, Padre, ayúdanos a hacerlo y no pecar por omisión también. Padre, quizás algunos de mis hermanos, algunas situaciones les está yendo mal, hay cosas negativas en su vida y quizás, Señor, tú les mostraste alguna razón por la cual tú permitiste eso en sus vidas. Señor, yo no lo sé, pero tú a veces permites cosas negativas para buscar que nosotros nos demos cuenta y nos pongamos a cuentas contigo. Y Padre, tampoco sé, ni soy juez, pero tú siendo el juez y el que todo lo sabe de nuestra vida, te pido, Padre, que tú muestres a mis hermanos el propósito de las cosas que permites que son negativas en nuestra vida. Y Padre, ayúdanos a ponernos a cuentas contigo, porque yo creo que entre más te conocemos, más nos damos cuenta que nuestra vida a lo mejor no es como antes, pero no es todavía lo que debería de ser. Ayúdanos a agradarte, Señor. Y gracias porque mis hermanos que están aquí están porque tienen hambre, que quieren saber más de ti, hambre espiritual, pero te pido, Padre, que ahora tú les muestres qué es lo que tú tienes para ellos. A lo mejor han dejado de leer su Biblia, han dejado de orar, han dejado de venir a la iglesia, han dejado de ganar almas, han dejado de tener un bonito testimonio y están empezando a comportarse como allá afuera en el mundo. Y Señor, tal vez haya algo que estamos perdiendo y que quieres que nos avivemos. Bendice cada decisión tomada. Aún te pido por la persona que se dio cuenta que quiere recibir a Cristo en su corazón. Padre, ayúdale a entender cómo recibir a Cristo y que en esta tarde tú entres a su vida y le perdones y le salves y que le transformes en una nueva persona. Bendice cada decisión tomada, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.